Muy buenas tardes, mis estimados espectadores. El día de hoy le proporcionaremos a la inteligencia del lector corriente una de las obras pertenecientes a un autor que, incluso desde la ultratumba, sigue inspirando a millones de personas. Esta obra no es ninguna otra que Berenice. Disfruten. El autor de esta obra fue el reconocido escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Esta obra fue escrita en algún momento de sus primeros 26 años de vida, así como fue publicada en marzo de 1835 por medio de la editorial Southern Literary Messenger. La historia que se cuenta trata sobre un hombre que se encierra mucho dentro de los libros que lee y sobre una obsesión que va desarrollando durante la trama. La historia comienza con la frase "desdicha es diversa", seguida de una analogía describiendo cómo él veía la vida de Berenice. El conflicto principal es la obsesión enfermiza hacia los dientes de Berenice por parte de Aegeus, que le llaman monomanía. La historia se nos cuenta en forma lineal, ya que va de principio a fin, desde que inicia hasta que acaba. En cuestión del narrador de esta historia, tenemos que Aegeus, el cual es el protagonista de esta historia, también es el narrador, por lo cual esto le da a esta historia un narrador autodiegético, ya que también constantemente se dirige a nosotros. Los personajes que nos muestran en esta historia son Aegeus y Berenice, la cual está muerta. Estos dos eran primos y posteriormente esposos, y nos cuentan cómo eran muy diferentes, ya que cuentan cómo Aegeus era un hombre enfermizo, melancólico, y el cual vivía encerrado en sí mismo, mientras Berenice era despreocupada, graciosa y desbordante de fuerzas. La historia toma lugar en una mansión dentro de un pueblo de los Estados Unidos durante el siglo XIX. La locación es importante ya que le da ese ambiente oscuro durante la historia que Poe daba por medio de la descripción para dar ese ambiente oscuro y misterioso. El cuento narra los eventos sucedidos durante la vida de Aegeus y empieza con nuestro protagonista hablando sobre su nacimiento, recordando poco a poco algunos eventos importantes de su vida que lo moldean en la persona que es en el presente. Termina en algún punto de su vida adulta. El cuento emplea un característico lenguaje formal, el cual destaca la rareza e incertidumbre que rodea la vida de Aegeus. Esta misma incertidumbre se puede ver reflejado en los diálogos empleados por el protagonista, los cuales se presentan de manera implícita, además de ser muy extensos y ser dedicados al lector en lugar de a otros personajes. Con eso dicho, el tema del cuento es la obsesión del pensamiento y la diferencia entre reflexionar y divagar al punto de perderse en tu propio pensamiento. El autor al inicio nos presenta varios ejemplos de cómo es su enfermedad. Nos explica lo que pasa por su mente. Al final, es el punto en el que conocemos que su obsesión puede llegar a ser muy grave. El cuento presenta intersexualidad, ya que durante la obra se van mencionando libros que el protagonista leyó y los usa como referencias. El tono del cuento es melancólico y con un cierto punto de tensión. El final del cuento es trágico y te deja asombrado por lo sucedido. El final es de tipo cerrado, ya que nos muestra el peor de sus momentos con esta enfermedad suya. Berenice es una obra que me gustó porque tiene una buena trama, pero he de decir que hay cosas que le cambiaría para mejorar la lectura. El primer aspecto que noto es que la lectura es muy pesada, siempre busca detallar todo y da mucho contexto de lo que vivió el personaje principal. Quizá como Borges, en la intertextualidad, sería mejor que explicara un poco su opinión acerca de los libros que se mencionan, porque es muy difícil para que cualquier lector tenga conocimiento de las obras que menciona. A pesar de eso, la historia te deja queriendo saber más sobre ella hasta el punto de concluirla. Eso es todo lo que podemos recalcar de la obra de Berenice. Si es que quieres saber un poco más al respecto, te recomendamos que le eches un vistazo tú mismo y armes tu propia opinión al respecto. Eso sí, procura no perderte con los detalles. Después de todo, puede que ni siquiera tú te des cuenta de que te perdiste en tu propio mundo de fantasía.